Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido a una nueva edición de Bajo Plástico en la sintonía de Agroradio, Radio CEL, la emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, emisora municipal de Berja. Y, cómo no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues antes de empezar este programa, y antes de presentar a los compañeros habituales y al invitado del día de hoy, que no vamos a hablar de hortalizas. Vamos a hablar de agricultura, pero no de hortalizas. Pues quiero enseñar, esto sí no se va a ver en la radio, pero sí se va a ver en las imágenes de Agrodifusión Televisión, el cuadro que nos han regalado. Juanfran, si lo pones allí, ponlo cerca de la cámara, el cuadro que nos han regalado a esta emisora, pues un compañero, que es un cuadro de una artista. Juanfran, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame quién es la autora de esta obra de arte. Pues esto es una mujer que conozco de hace ya años y ahora le ha dado por la pintura y se le da bastante bien. Uh-huh. Tiene un montón de cuadros y vi este y me gustó porque digo, anda, este representa muy bien lo de la lucha biológica. Entonces, esta mujer, para que tú subas de valor hay que matarla, ¿no? Eso dice que cuando un pintor se hace rico cuando está muerto. Pero bueno, que esta mujer es de muerta nada, se llama Amalia Cintado, la pueden buscar por Facebook y ver la galería de fotos que tiene. Uh-huh. Ya os digo yo que... de cuadro, perdón. Que ya os digo yo que esta mujer no está para matarla, ni mucho menos. Bueno, o sí, ¿no? No. Y nada, para aquí tenéis este detalle para Agroradio. Juanfran, muchas gracias. De nada. No lo pongáis, no, ya que el cableado, ponlo aquí. Ponlo por ahí. Bueno, pues Juanfran, he dicho que buenos días, muchas gracias, y ya te he presentado. Vamos a presentar a los compañeros. Vamos al lío. Gabriel Barranco, buenos días. Buenos días. ¿Cómo llevas la vida? ¿Cómo llevas la agricultura, amigo? Pues esperando para sembrar. Pero estás ya, ¿no? La semana que viene, si Dios quiere, no pasa nada. La semana que viene está en ello, ¿no? ¿Pimiento? Pimiento y algo de pepino. Pepino corto. Lo que se dice toda la vida, pepinoso es normal, ¿no? Lo que se les decía toda la vida, pepinoso es normal. O pepino español. Ya, pero hay que tener mucho cuidado porque... No. Sí, pero bueno, efectivamente, pero aparte de eso, que ahí hemos visto en las últimas décadas, pues, por ejemplo, la evolución de, como yo siempre digo, de los productos. Antes era muy blancuñado, ahora es más color verde más intenso. Antes tenía muchos pinchos, ya no tienen los pinchos. Como las naranjas que antes tenían hueso, ya no tienen hueso, las sandías, con las pepitas, pues, la evolución de la agricultura. La evolución, ¿te has planteado producir planta ornamental? Va a ser que no. Pero bueno, tampoco... Yo tengo otras paranoias en la cabeza. Y no es planta ornamental. No. Juanfran, ¿tú te has planteado hacer planta ornamental en algún momento? Plantas ornamentales no, pero no por nada, sino... De hecho, tengo un amigo mío, que de aquí le quiero mandar un saludo, Francisco Figueroa, que es un crack para el tema de las ornamentales, lleva ya muchos años y sé que se le da muy bien, pero él lleva es otra historia, porque ellos también venden su producto, y entonces ya no es criar solo, es que también se tiene que preocupar de venderlo. Sé que le da muchos quebraderos de cabeza, sé que le va muy bien, pero porque se le ocurra muchísimo. Y bueno, que es muy bonito, que hay veces que llega al invernadero a verlo y es un espectáculo, pero es demasiado trabajoso. Para mí no hace falta... Mira, supongo que los que son pasteleros ven una tarima llena de pasteles. Yo veo las medialunas, yo lloro de las medialunas. Seguro que lo ven y le dan arcán, ¿no? Pues a lo mejor le pasa a este hombre lo mismo, ¿no? Pues no lo sé, pero que la verdad que en su trabajo es muy, muy bueno y ya te digo, sé que le va muy, muy bien en su negocio, pero hemos hablado así muchas veces, me ha contado los problemas que tiene y digo, mira, virgencita, ya me quedo con los que tengo y ya está, cada uno... Bueno, vamos a seguir haciendo ronda informativa. Paco López, buenos días. Buenos días.
¿Te has planteado alguna vez hacer planta ornamental? Yo hice planta... No me digas eso. No era planta ornamental concretamente, era más tema de jardinería, de aromática. Bueno, es verdad. Pues la empresa jardinería, pues nos hacíamos nuestra aromática, romero, santolina, lavanda... O sea, vosotros te decís la producción de lo que luego trasplantabas, Sí, ¿no? o sea, comprábamos las cajas pequeñas y luego la producíamos, pues cuando había margen en la obra en tiempo, pues decíamos, para dentro de 3 meses hace falta la planta, pues en vez de comprarla, nos la hacíamos nosotros. Ajá. Y bueno, pues es otro mundo, ¿Y por qué aromáticas? Porque bueno, era lo que utilizábamos mucho en los proyectos de jardinería que se hacían. Proyectos de jardinería de bajo consumo de agua, entonces entiendo, ¿no? Nosotros íbamos en esa línea, luego nos daban hostias por todos sitios, porque... Veían el césped, mira qué bonito está esto, ¿no? Nosotros hicimos la obra del Pita, la hicimos nosotros. Y claro, allí cuando se presentó el proyecto, pues todo el mundo quería pues, lo que se suele poner, pues, por ejemplo, como está el Merimá, lleno de plantas. No, y de plantas más tropicales, ¿no? Sí, palmeras y demás, efectivamente, ¿no? Entonces cuando, vamos a ver, que estamos en el Pita, que aquello era un secanal, que allí tuvimos que coger los maitenos senegalenses que había allí, trasplantarlos, porque era una especie protegida. ¿Cómo se llama? Tú lo has dicho en nombre técnico, pero... Es Maitenus senegalensis. Esos son los matojos estos grandes con pinchos. Los hartos, con pinchos así. ¿Para qué lo así? Pero no sabía cómo se decía harto. No os podéis ni imaginar la historia que se montó allí. Hubo que todos, o sea, cogerlos todos y trasplantarlos. Y luego también había una flor muy pequeñita, así, no me acuerdo cómo se llama, autóctona, que era como una especie de cebolla, de bulbo. Y hubo que también cogerla y trasplantarla en unas zonas que... Pero mata a mata. Los altos sí. No, digo lo otro. Lo otro, me acuerdo yo que cuando fuimos a arrancarlo, aquello no había quien lo arrancara. Eso son para zonas muy desérticas, ¿no? Uh-huh. Con un martillo eléctrico metiéndolo por debajo para poder sacar los bulbos, para luego poder o sea, los tuvimos que quitar en invierno, almacenarlos y luego cuando fue a florecer ya tenían que estar trasplantados, pues para que no se perdiera la especie. Desde luego, Paco, yo no sé, en fin, os faltaba visión artística, con lo bonito que es una composición de hartos. ¿Los quitaste? No, o sea, no, se replantaron. Oye, que el harto no hay quien le meta mano, pero cuando tú ves un harto, vamos, nosotros íbamos con excavadora de esas gigantescas, una pala gigantesca, porque eso no había quien le metiera mano. Eso es que eso... Bueno, pues broma aparte. Paco, buenos días, hombre, y bienvenido a Bajo Plástico. Pues ahora sí, vamos a hablar del invitado y hoy no sé si se han dado cuenta que he dicho antes que no íbamos a hablar de hortalizas y vamos a hablar de agricultura, no de hortalizas, y el cuestionario a los compañeros era que si han pensado alguna vez hacer planta ornamental. Vamos a hablar de planta ornamental. Y para hablar de planta ornamental vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Jorge Solís, gerente de Soliplan. Jorge, buenos días. Buenos días. Bueno, por si alguien no conoce a Jorge, en el Ejido, dirección Málaga, hay un vivero que se ve muy bien perfectamente desde la autovía y si vas por la antigua Nacional 340 pasas por la puerta. Bueno, pues... Jorge, queríamos hablar de planta ornamental. No sé por qué los productores de planta ornamental no. Mira que yo, en fin, intento ser seductor, no hay cojones. Somos muy tímidos. ¿Sabes? Bueno, alguno que otro también le puede hacer una entrevista, pero decir que vengan a Bajo Plástico, Jorge, ni de coña. Bueno, de hecho, estamos esperando que nos den una entrevista, nos den datos a nivel nacional de planta ornamental desde FEPE y llevo 2 semanas ahí tirando chinitas, 2 semanas para que me den datos de cómo está el sector de la planta ornamental. Bueno, lo último que me han dicho es que esta semana, precisamente el 26, o sea, hoy jueves, es la asamblea anual de FEPE, ¿no? En Valencia. Entonces, ¿el qué? Ahora tranquilo. La publicidad. Estoy presentando y ahora nos vamos a publicidad. Bueno, Jorge, es que tiene que estar en todo el hombre. Tiene que estar en todo. Bueno, pues Jorge, bienvenido y nos vamos 2 minutos a publicidad. ¡Párate ahí! Muy buena.
Soy Nito y hoy quiero hablarte de un secreto canario. Es el compost majorero líquido, la potencia canaria para tus cultivos. Y lo mejor de todo, mucha eficacia y poco dinero. Consíguenos en todos los almacenes asociados a Azúcar. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola, 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter, más info en el teléfono 634 546 386 o en www.bulllifter.com. Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito. Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero, con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor. Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora, ¿cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius de Entonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. De Entonova, tus asesores de confianza. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Información de interés para los agricultores. La maquinaria para trabajar en la agricultura europea debe cumplir normativa Euro 5 con certificado CE. Si no es así, corres el riesgo de precintado de maquinaria y devolución de subvenciones si las tuvieses. Si algún comercial te dice que no se puede matricular la maquinaria nueva, desconfía. M&S Nutrientes es una empresa nacida en la agricultura de Almería. Entre sus productos destacan 3 productos: M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power. Su uso en conjunto potencia las defensas de la planta ante virus y estrés productivo, consiguiendo que se mantenga la producción y la calidad de los frutos. Agricultor, solicite información y producto en el teléfono 635 46 5202. Estás escuchando Bajo Plástico. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pausa de publicidad que se me había olvidado, y aquí el compañero Gabriel Barranco me lo ha recordado y ha aprovechado para darme consejos. Collejas, date collejas. Bueno, yo quiero pintarlo bien, tú. Es que la verdad no se puede decir, hombre. La verdad es dolorosa. Bueno, ya sí vamos a centrarnos en el tema. Jorge, pues nada, la semana pasada estuviste en Milán en la feria My Plant and Garden. Y bueno, vamos a hablar un poquito qué fue lo que viste allí. Luego ya hablamos de cómo está la planta en general y sitio de destino, de la producción que hay tanto en Almería como fuera de Almería. Y bueno, y cómo está el sector, porque es decir, cuando vienen las crisis, el comer hay que comer, pero cuando vienen las crisis, la plantita puede que sí, puede que no. ¿Cierto o no? Cierto.
Cuando llueve para todos, ¿no? Exactamente. Y efectivamente, pues nuestro sector no está fuera de la realidad económica de todo el mundo. Ya te hablé desde la feria que hay una cierta incertidumbre, aunque mucho interés. Y bueno, pues el sector goza de una salud, buena, porque al final somos unos productores que llevan mucho tiempo, independientemente de los avatares de los negocios continúan y continúan sólidos. Somos, como decía Juanfran, autogestores de todo, desde la crianza a la comercialización, y bueno, eso pues la verdad es que es muy intenso, un negocio muy intenso, pero también es verdad que lo llevamos un poco controlado en nuestras manos y de alguna manera pues tenemos un termómetro muy claro de la realidad también comercial, nos va guiando en nuestras elecciones y bueno, arriesgamos menos, ¿no? Pero cuando llueve para todos, y el sector, aunque goza de buena salud, bueno, pues está metido en una incertidumbre a nivel europeo. Jorge, cuando empezó en la planta ornamental en los años 80, aunque ya había gente que te había tenido invernaderito en los años 70, los hermanos Gómez, José Gabriel y Paco Gómez, que por cierto, el vecino que tenemos enfrente, Juan, hijo de José Gabriel, ¿no? Es decir, se puede decir que ellos fueron los pioneros en la zona del Ejido, no sé, en el resto de la provincia. Ellos, ¿cómo se llaman los invernaderos esos que están debajo de tierra? Que ellos empezaron con un invernadero. Claro, eso empezaron con ese tipo de invernadero, que ahora mismo, si te digo la verdad, el nombre. Insole o algo así. Insole, efectivamente. Que además estaban un poquito promocionados por... Bueno, había un profesor en Almería, en la Universidad de Almería, Rafael, que fue un poco el impulsor de todo esto. Y ahí pues yo recuerdo a Manuel Molina, a los hermanos Gómez, bueno, y algunos más, que se atrevieron a hacer todo esto bajo el paraguas de Frusol. Ajá. Frusol estaba también interesado en potenciar esta parte, ¿vale? Y le ayudó un poquito con el tema de subvenciones, etcétera, etcétera, para hacer estos insoles, para meter calefacciones de caldera de agua. En fin. Pero Frusol ¿hizo algún pinito en comercialización o solamente apoyó la idea? Apoyó la idea. La verdad es que había una línea ahí de negocio, pero bueno, eran pocos productores, y la verdad es que... Después, en los años 80, sí llegaron muchos pequeños productores que hicieron sus pinitos, pues no sé, con macetas pequeñas, pues no sé, las geranios, gitanillas, tal. Luego hubo mucho boom de ficus, chifleras, y hoy en día, bueno, ha cambiado el panorama completamente. De hecho, todos esos pequeñitos quizás han desaparecido y os habéis quedado algunos un poquito más grandes y casi todos comercializando ellos mismos, ¿no? Claro, es que era un poco complejo. O sea, tú empezabas tu negocio a lo mejor con 1.000 o 2.000 metros y tenías que producirlo, comercializarlo y todo el mundo no vale para todo, ¿no? Y al final tener tan pequeña producción pues no te permitía llegar a muchos clientes porque no era suficiente para ellos, ¿no? Y no generaba interés. Y poco a poco los que nos fuimos quedando, pues claro, hemos tenido que seguir creciendo, hemos tenido que seguir invirtiendo. Antes Juanfran comentaba al compañero Paco, pues si es que estamos todos obligados a crecer. No queremos y tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque a medida que ganas mercado, ganas demanda y tienes que sostenerla. Y entonces, pues bueno, eso es lo que ha pasado. Ha habido un poco de concentración y esos viveros que se están quedando son viveros muy profesionales, cada vez mucho más y bueno, buenos gestores. Lo que Almería en planta ornamental sí es referente a nivel nacional, tema de pascuero, ¿no? Pascuero y todo lo demás. En planta tropical, o sea, nos estamos poniendo arriba. ¿En planta tropical? Sí, nosotros hacemos todas las plantas de interior que hacemos son de carácter tropical. Philodendron, hasta el ficus son, ¿no? Pero ya variedades de ficus un poquito más especiales que no son típicas de la zona. Todo lo que hacemos en planta de interior es tropical. Pero donde sí marcáis el terreno es lo que son los pascueros. Almería es la mayor productora a nivel nacional, ¿no? Sí, la mayor productora y con unos niveles de calidad muy buenos. Bueno, es que el pascuero empezó verde y ya tiene de todos los colores. La verdad es que se ha evolucionado mucho en eso. La Almería ha ido ganando mercado. Almería tiene unas condiciones que nos permite hacer una gran calidad, porque tenemos muchas horas de luz y eso nos permite a nosotros hacer una calidad buenísima.
Las instalaciones son ideales porque son instalaciones que ventilan bien. Aquí tenemos, ya te digo, las condiciones naturales nos ayudan mucho. Y hemos pasado de el desprestigio comercial, que siempre nos decían que éramos un poco marranetes, que no hacíamos las cosas, que no éramos finos, que tal y que cual, a hacer unas producciones que están valoradas por todo el mundo. Ya te digo que nosotros mismos exportamos Ponseti, que eso hace 10 años ni soñarlo. ¿Qué países de destino? Bueno, tienen que ser países donde cercanos, logísticamente lleguemos, sí, pero ya llegamos casi a mitad de Francia. Eso hace 7 o 8 años decía, vamos a meter en un pascuelo 2 días en un camión. Decías, ¿qué dices, loco? Eso no llega, ¿no? Y llega bien y los clientes están contentos y bueno, en fin. Bueno, pues eso es lo que hubo en un pasado, en la actualidad, y vamos a hablar de futuro, porque a mí, cuando hemos estado hablando contigo desde Milán, es decir, tendencias, qué es lo que se ve allí en Milán, porque bueno, Milán, hay que decir que es una ciudad en relación al diseño, moda, puntero a nivel mundial, ¿no? Pues supongo que en la planta ornamental también tiene que ser así, ¿no? Sí, bueno, los italianos son unos magníficos productores. Pero son productores de planta en exterior, de planta de gran tamaño, más expuestos a la jardinería. Y lo que hacemos nosotros, aunque ellos también tienen productores que producen las mismas variedades que hacemos aquí, pero son los menos. Y entonces están buscando complementar su gama con lo que hacemos aquí. Y bueno, pues son muy exigentes con el producto, con la higiene, con la presentación, con la variedad también y con los tamaños. Y bueno, pues ellos se están fijando en que nosotros ya tenemos un nivel competitivo importante y luego llegamos con el precio más o menos bien, que eso es muy importante porque nosotros podemos producir aquí, pero si luego los costes logísticos nos dejan fuera, pues bueno, no puede hacer el mercado y sin embargo pues estamos llegando. En planta ornamental, ¿cómo funciona la logística? Bueno, es compleja. En planta ornamental las logísticas todavía son complejas. Es verdad que tenemos empresas dedicadas a eso, pero muchas veces no pueden cubrir las rutas porque los volúmenes que se manejan a veces no son los suficientes. Tienes que buscar clientes con un peso específico importante, es decir, que te permitan hacer repartos, no demasiados repartos por camión. Y bueno, de momento en esa parte se está creciendo, pero nos queda un poquito. La planta en un camión, cuando va entutorada, la embutís para bueno, ocupar menos espacio, ¿qué tiempo máximo puede estar sin luz y qué condiciones tiene que haber dentro del camión? Bueno, esa planta, las plantas de interior, las plantas tropicales, pues normalmente te aguantan un poquito más, ¿vale? Tú eso puedes tenerlo hasta 3 y 4 días metido en un camión, refrigerado a unos 17 grados aproximadamente, y siempre que te permita ventilar de vez en cuando. Es decir, que en las paradas vayan abriendo las puertas, sacan la humedad, en fin, que les permita a la planta, bueno, respirar un poquito. Las plantas de exterior son más complicadas, las que hacemos aquí. Las de flor de temporada, pues está 2 días máximo. O sea, el camión tiene que darse prisa. Tiene que darse prisa. O sea, eso del taco de 90 kilómetros, olvídate, ¿no? Sí. ¿Encarece mucho el transporte? ¿La logística? La logística, tal y como está en nuestro sector, no es barata. No es barata. Encarece, sí. Normalmente un 12-15% te encarece. Eso es mucho, ¿eh? Mucho. Jorge, cuando se miran nuevas especies, nuevas variedades, entiendo que os vais, no sé, a alguna selva, o bueno, alguien se va allí a ojear una selva y dice, mira qué matojo más bonito, ¿no? Lo he dicho muy grueso, pero creo que por ahí van los tiros, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. De hecho, la dipladenia, que es una planta que está funcionando muy bien aquí en Almería, se adapta muy bien a nuestras condiciones, era un matojillo, se encontró un tío en la selva amazónica. Y de ahí, en Brasil, que hay bastantes empresas de genética y trabajan muy bien el tema, de ahí ellos están muy ocupados de encontrar nuevas plantas y de mejorarlas genéticamente. Brasil es un
tiene un mercado de planta ornamental muy importante y tiene un concepto de la planta muy interesante. Y han creado, en el desarrollo genético y en la evolución de la planta, han creado un mercado potentísimo. O sea, que son los padres, ¿se puede decir que son los padres de la genética o de la innovación en planta ornamental? Claro, tiene la despensa allí, esta gente son... Vamos a buscar algo, ¿no? Son súper pioneros. Luego vienen otros países, ¿no? Vienen muchas veces sudafricanos o japoneses a comprar este producto y a desarrollarlo de otra manera y a hibridarlo o desarrollarlo genéticamente, y crean también su producto, pero los brasileños son muy potentes en ese aspecto. Ha dicho la diplademia, ahora que lo has dicho, digo, ostras, de eso también hay invernaderos aquí con ganas, ¿eh? Pues muchísimo. Yo creo que es la producción que más se hace en Almería, más que Ponsetia, por supuesto. Y es la que nos ha puesto en el mapa, de verdad, en el mapa europeo. Ostras, pues eso no lo sé yo. De hecho, muy cerquita de aquí hay productores exclusivos de diplademia. Sí, bueno, nosotros tenemos finca exclusiva de diplademia. ¿Vosotros también? Sí. Sí. Pues no sabía yo esa faceta puesta. Sí, pues bueno, es que... ¿Toda la planta que vendéis vosotros es vuestra o también traéis plantas de fuera? A ver, nosotros tenemos un canal de comercio que es para el profesional local o el profesional de la zona. Ahí tenemos lo que se ve desde la carretera. Es un garden center, un cash and carry, y eso pues lo que hacemos es ofrecer al florista o al centro de jardinería, al profesional, la máxima gama de producto posible. Y yo quiero invitar a todo el oyente que le guste el tema de las plantas, quiero invitar a que pasen por allí, porque a lo mejor mucha gente piensa que es solo para profesionales y no lo es. No. Porque yo, sobre todo, yo le hago una visita anual siempre por Navidad para llevarme un pino. Voy con mi crío y siempre llevamos un pino de Navidad, que por cierto este año, no sé si es por el clima que hemos tenido tan húmedo o lo que sea, está espectacular, está creciendo el doble, sin ser de la zona, está ahora haciéndose nuevo entero. Entonces, tienen una diversidad allí de plantas. ¿Dónde lo has sembrado? No, sigue su teniendo el macetero. Eso va con segunda, lo de sembrar el pino. Si no lo dices, revienta. Pues yo retomando el tema, invito a cualquier particular que pase por allí, porque se va a sorprender de la cantidad y de la diversidad de plantas que tiene. Es que lo mismo te planta un pino que tiene un geranio, que tiene una planta de interior, que tiene un sillón de suegra, o sea, lo que queráis. ¿Y tienes que decir lo del sillón de suegra? Pues también, porque siempre hay unos que... Yo profesionalmente también soy organizador de eventos. Pasa que ahora llevo un tiempo que bastante hecho con no morirme, y donde se compran las macetas para hacer esos montajes escénicos en el vivero de Solís Planet. Y muchas veces no hace falta... bueno, de hecho, la planta que has visto ahí a la entrada de... Esa vuestra. esa fue para una historia en el auditorio del Ejido, y cuando se termina, pues tú no vas a tirarlo para la emisora. Es que a lo mejor mucha gente no saben, particulares no saben que pueden comprar directamente allí, aunque sea un solo macetero. Y la verdad que es que, aunque solo sea para entrar y mirar, es que te queda... Tiene una exposición que para mí le quitas el sombrero, la verdad. Yo doy fe de lo que tú dices, porque yo voy más de una vez al año. Yo cada vez que puedo me escapo para allá, porque la verdad que a mí me encanta, y como he vivido un poquito ese mundo, y la verdad que una planta en una casa es que te da la vida, ese pequeño toque, y al final te da la vida. Te da la vida. La verdad que sí. Y bueno, mira, otro matiz, Antonio, que siempre dices que una semilla tiene más tecnología que un iPhone. Que un móvil, sí. Cuando tuve la suerte este año de estar en Holanda, en el viaje que es con la empresa de Logie, nos llevaron a un semillero y nos estuvieron enseñando unas plantaciones de crisantelmos, que no te lo pierdas. ¿Sabes dónde venían los esquejes de los crisantelmos? Sí. De Sudáfrica. Los mandaban en vuelo charter a Holanda, y allí tenían unos robots que flipaba, esa es la palabra, flipar, porque son esquejes, son muy pequeños. Yo te puedo decir que no más de 4 centímetros,
y cómo eso sacudía y los robots cogían los esquejes y los plantaban. O sea, fíjate la tecnología para un crisantelmo que se cría en la otra parte del mundo, llega a Europa y luego de ahí... Y allí, en Holanda, tienes que imitar las condiciones climáticas de Sudáfrica. Es decir, ahí es donde ellos no son competitivos en los costes energéticos que tienen para producir esa planta. Lo que pasa que, como en todo, los holandeses son los reyes del comercio, ¿no? Los holandeses sí son potentes en producción de flor cortada, pero en planta ornamental no tanto, ¿no? No, también son muy potentes. ¿Qué tipo de plantas hacen ellos? Ellos sobre todo hacen plantas de un calibre pequeñito, un calibre más o menos de unos 20-25 centímetros de altura y un diámetro, sí, y unos diámetros de 12-14 centímetros de ancho. Porque lo tienen todo robotizado y lo tienen todo medido. Y pues para una hectárea a lo mejor tienen media persona. Y ¿una hectárea? Sí, por ello recuerdo un productor de Phalaenopsis que había hecho la típica orquídea. Uh-huh. Y 5 años antes le había visitado en una instalación nueva porque tenía 3 plantas. O sea, tenía 3 plantas de altura y entonces con luces artificiales, que fue la primera vez que vi yo producir con luces artificiales, pues iniciaban el cultivo abajo, luego lo subían arriba y tenían las mismas luces artificiales, pero le cambiaban la temperatura. Y luego lo subían al techo, pues para hacerla florecer, pues no solo la apoyaban con luz, sino que tenían también la luz natural y además pues tenían más temperatura y la hacían florecer. Y a los 5 años voy y me dice, bueno, el broker con el que yo trabajo dice, vamos a ver las nuevas instalaciones del productor tal. Y yo, las nuevas instalaciones yo ya he estado, que hace 5 años que estoy diciendo, no, calla, eso lo ha vendido. Ha hecho otras nuevas. Digo, otras nuevas. Vamos, y tenía el tío, había hecho 7 hectáreas, todas de una pieza, pero todas planas y todas... Bueno, y entonces yo pues voy allí, veo y hablo con el encargado, porque con el dueño no sabes quién es, no sabes nada. Tenían 6 hectáreas completamente acristaladas y todo eran una mesa tras otra juntos, no había un centímetro para ver el suelo. Aquello va robotizado, te ponen la planta en la primera mesa y va rodando por todo el invernadero y cuando sale por la otra punta es que ya está terminada la planta. Y allí dentro había 2 tíos, como en unos puentes por encima de las mesas, ¿no? Uno era un técnico de robótica, uh-huh, un mecánico, por decirlo de algún modo, de robot, y el otro era el técnico de planta, que estaba dándose una vuelta por si veía alguna plaga o no veía alguna plaga. Pero que eso ya ha desaparecido, eso ya ya lo llevan todo de alguna manera informatizado y las plagas y todo eso ya no necesitan a nadie. O sea, ni esos 2 tampoco están ya. Ni esos 2 hacen falta. Ya, o sea, que llevan allí 6 o 7 hectáreas, 6 hectáreas de producción y allí no hay nadie. Hay más gente en el almacén preparando el producto, organizando el producto. Y en tema logístico, pero en el cultivo 0. A mí ¿Lo tenían también a 3 niveles o solo a 1? No, ahí ya 1. Me habría gustado preguntarle por qué había cambiado pero supongo que eran los costes energéticos, porque se veía venir también, que los costes energéticos son muy fuertes y entonces tienen que ser competitivos. Y aparte que los productos ya sabemos lo que son. En la agricultura siempre igual, o sea, uno encuentra un producto que de verdad eso está funcionando y tal, y mañana hay 20.000 que hacen lo mismo que tú y mejor que tú. Exactamente. Jorge, perdón, ¿iba a decir algo? No, es que ya que ha mentado plagas, pues yo quería preguntarle qué problemas tienen ellos con las plagas, porque bueno, pues nosotros no nos falta. Supongo yo que estábamos en el campo. Y a los ornamentales se les ha culpado, yo creo que con muy mala arte, se les ha culpado de importar mucha miseria que no sé yo hasta qué punto han sido ellos los culpables. A los ornamentales se les ha criticado mucho siempre que han venido de otros sitios, que no han traído esto, no han traído lo otro. Y bueno, sí, habría que verlo. Supongo yo que será como los agricultores. Pues hay agricultores que tienen las fincas limpias y agricultores que no las tienen limpias. Pues supongo yo que en el ornamental pues será parecido, pero no sé qué afección de plagas tenéis. Sé algunas, pero tampoco sé realmente hasta qué punto afectan las plagas que hay en la hortaliza
que se puedan ir a la planta ornamental o viceversa, porque vamos, por lo que comenta también Juan. No, se afecta a las mismas y con un drama añadido es que nosotros tenemos siempre ocupado la finca, es decir, nosotros nunca terminamos de vaciar la finca, que es una cosa que hay que empezar a estudiar, porque hay que hacer una especie de paro biológico para poder tener la finca limpia, porque es que al final cambiamos una con otra y los ciclos de la agricultura, del hortícola, cuando paran, pues el bicho se adapta y se refugia en nuestros productos. De hecho, el Parvispinus, por ejemplo, que es una plaga que es muy de pimiento y bueno, el pimiento lo sacude, sacude a todo, pero al pimiento le sacude salvajemente. Cuando acaba con el pimiento se va la dipladenia, pero como una cosa mala. Mientras hay pimiento, hasta lo podemos medio controlar, pero cuando no hay pimiento se viene para nosotros como una... Entonces la diplademia es muy atractiva para el trip. También atractiva, también le gusta. Hay plantas que sí, plantas que no. De hecho, nosotros estamos buscando también de alguna manera algunas plantas que sabemos que le gustan más y pueden ser cebos en un momento dado. Estamos analizando eso. Precisamente esta semana me han contado que el tema del Trip Parvispinus concretamente, que cuando quieren comprar tenéis que enviar una maceta. Es lo que me han dicho, que hay que enviar una maceta, te la miran allí con lupa y te dicen, vale, mándame planta. Me lo han contado esta semana. Claro, la gente está tomando todas sus medidas, pero las plagas ya son universales. Nosotros estamos sometidos a un régimen de control de plagas al mismo nivel que los semilleros. Además, estamos reglamentados por la Junta de Andalucía de la misma manera. Y tenemos nuestro pasaporte fitosanitario, todo. Y la Junta de Andalucía nos hace inspecciones regulares. Además, tenemos la obligación de declarar, digamos, las plagas que tenemos y ponerlas en cuarentena. Y nuestros clientes son súper exigentes, es decir, es que no nos podemos permitir, porque tú envías el producto, pero luego como vaya la hoja pegada, te encuentras el problema, te encuentras que no te lo quieren descargar o tal. Tú imagínate que manda un camión a Polonia y te dice el polaco, aquí no se descarga. ¿Y qué haces con eso, amigo? ¿Y qué haces con eso? Entonces, nosotros ya trabajamos con muchísimo cuidado de que esas cosas no pasen. Y para nosotros también, para el productor de planta ornamental, enviar una planta con plaga es como engañar al cliente. Entonces, tenemos muy en cuenta que si la planta no está, no se puede mandar. ¿Hacéis suelta de fauna auxiliar en cultivo de planta ornamental? Sí, nosotros. Y además, me permito decir que en la planta ornamental se ha sido de los pioneros. Yo recuerdo los de BioBest que estaban aquí hace un montón de años y empezaron con nosotros con la Ponsetia, que plantábamos plantas de tabaco en los pasillos para poner ahí lo que se parecía a un whisky y atraer a la mosca blanca a la planta de tabaco, y ahí se la iban comiendo. Todos los días son de aprender, ¿eh? Que tengo una curiosidad en relación a esos invernaderos de que has estado hablando. Es decir, que la planta se va moviendo. Es decir, ¿qué mecanismo es el que hace que se mueva la planta? Eso son como mesas, ¿no? De dimensiones más o menos de unos 2,5 metros por 1,5 de ancho o algo así. Y están metidos sobre unos raíles y se van moviendo secuencialmente hasta que llegan a su final. Y bueno, pues van pasando las semanas. Pues si una planta tardan ellos en hacer las 12 semanas, pues hacen 12 movimientos hasta que salen por la puerta. Sorprendente. Es decir, los holandeses tendrán su parte mala del mercadeo, pero luego, es decir, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Graviel, hay más fácil la robótica, ¿eh? Mamá, ellos tienen un problema de coste de mano de obra que los sueldos son mucho más caros que aquí. Entonces, pues se han tenido que poner las pilas antes que nosotros. Nosotros ya vemos también que nos las tenemos que poner. No, bueno, aquí como no te pongan las pilas, estás de más. Con el tema de la robótica. Y al final, pues, es cuestión de 1 año, 2 años, no hay más, para que entren los robots invernaderos. Bueno, es decir, luego se irán implementando aplicaciones o acciones, pero en un principio a lo mejor pues entrarán, pues no sé, para quitarte la hierba. Mira, yo el otro día estuve leyendo un artículo sobre producción de tomate, porque eso te digo que yo estoy con mis paranoias, ¿no? Sobre producción de tomate con gran intensidad de plantas por metro cuadrado.
Y había un estudio hecho en Sudáfrica, con lo que tú has dicho antes, de 32 plantas de tomate por metro cuadrado. Pero en altura también. En la calle. ¿En la calle? Sí. En 1 metro cuadrado, 32 plantas. Claro, si le coges 2 tomates a la planta, a 32 plantas, ya verás. Entonces decía que, por ejemplo, tenían menos problemas de pudrición. Sí, pero eso depende de zonas concretas. Vamos, te estoy diciendo un estudio que estuve leyendo. Porque 32 plantas en 1 metro... A mí me parece una barbaridad, ¿no? Ya sembrarlas cuesta trabajo. Es que nuestros números no son sus números. Tú piensas 32 plantas y automáticamente te va al precio por planta. Claro, es inviable. Siembran ellos lo siembran como la cebada, vamos. Entonces, son conceptos totalmente distintos, ¿no? Ellos no, pues prefieren, pues no lo sé, pues como lo tienen en Extremadura para el tomate frito, ¿no? Para el ketchup y todas esas cosas. Uh-huh. Pues van sembrando las plantas allí y luego llegan con las cosechaduras y están en el suelo las matas. Entonces, son conceptos distintos, pero entonces en la agricultura de Holanda pues tienen sus hándicaps, que son climatología y coste de personal. La climatología pues la combates metiendo dinero y el coste de personal pues hay que quitar dinero. No quitar gasto, dinero, no quitar gasto, ¿no? Efectivamente. Jorge, lo hemos hablado de los holandeses en el tema de flores cortadas, son, es decir, controlan a nivel mundial el mercado en planta ornamental, pero ellos también comercializan plantas, por ejemplo, de aquí de España. Claro, ellos ya crearon ahí su cooperativa de agricultores, ¿no? Que se llama Flora Holland. Uh-huh. Y esta cooperativa funciona al estilo alhóndiga aquí en la zona. Y a medida que se han ido perdiendo producción ahí en la zona, porque los costes, digamos, de producción son altos y hay gente pues que desiste, al final termina de desistir o se pasa a la verdura o se pasa a otro sector. Sí, pues allí también el productor de hortalizas también está en retirada, ¿eh? Claro, es que al final ellos lo tienen complicado para continuar. Es verdad que han luchado muchísimo. Lo que te digo, al final se quedan las grandes empresas que tienen capacidad de invertir muchísimo dinero y son hiper rentables. Pero los que no se pueden adaptar a ese ritmo se van perdiendo. Entonces, estas cooperativas tienen que vivir de sus comisiones y de su tal, y entonces pues van buscando en el sur de España o en toda España, van buscando en Portugal, van buscando en Italia, Grecia, en los países, digamos, mediterráneos, van buscando su nicho también para ir comprando y ir de alguna manera copando el mercado. Entonces ellos siguen estando ahí en el centro, ¿no? Ellos siguen queriendo estar en el centro. Está intentando desplazar, pero cuesta trabajillo, ¿no? Son duros. Son duros de pelar, ¿no? Son muy duros. Una pregunta, llevo un comentario en relación a lo que dice Gabriel, es decir, en el tema de esos invernaderos que se habéis visto altamente tecnificado en Holanda, es decir, el sector agrícola, tanto en planta ornamental como en producción de hortalizas, ahí es donde tiene el hándicap, ¿no? Nosotros, a ver, cuando hemos mirado a Holanda, yo lo he puesto de ejemplo, es porque veíamos Almería 20 años más tarde. Era como jugar con las cartas marcadas, ¿no? Tú veías los problemas allí y tú decías, esto me va a pasar a mí dentro de 20 años. Y bueno, pues ha sido así. A lo mejor cuando ha llegado el problema ya habían algunas soluciones, ¿no? Y las hemos podido copiar. Pero lo de la mano de obra y lo de los costes energéticos es una cosa que en cuanto a los costes energéticos, bueno, nosotros todavía lo podemos superar. No hace falta calefacción o hace falta 4 días en concreto. Sí, pero a lo mejor nos va a afectar de otra manera. Uh-huh. Antes hablábamos de las temperaturas y al final lo que necesitamos es mantener una temperatura estable, y hasta ahora hemos trabajado con ventilaciones y con sombras y con tipos de pintura, pero cuidado que a lo mejor tenemos que buscar otros métodos y hay que hacerlos rentables, que sean rentables. Pero lo de la mano de obra es no sé, esto es clarísimo, ¿no? Que aunque los costes de mano de obra sean más baratos, es que nos va faltando. Y el tema también es que necesitas que la gente se especialice y para poder sostener un personal y poder mantenerlo y poder estabilizarlo en tu empresa, pues tienes que darle cada vez mejores condiciones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el personal que tienes que tener tiene que ser un personal bastante especializado, y lo que puede hacer una máquina lo tiene que hacer una máquina. Entonces, eso llegará. No tenemos el soporte que tienen los holandeses desde el punto de vista estatal o administrativo, que les ayudan muchísimo a mecanizar las cosas.
y que le ayudan mucho con los proyectos. Aquí esto va de otra manera. Pues bueno, llegará, supongo que llegará, ¿no? Sí, Qué elegante lo has dicho, ¿eh? Hombre, en el momento en que ellos se den cuenta que la agricultura es una gran industria en España y que de verdad es muy interesante, pues nos ayudarán a seguir adelante. Hombre, yo digo una cosa. De hecho, estoy detrás de que algún fondo de inversión se digne a contestarme, porque los fondos de inversión tienen puesto el ojo, bueno, no decir todos los ojos, pero sí tienen puesto un ojo en el sector primario. Me da igual producción de tomates que no sé, de carne o algo, pero sí cuando te vas a energética o te vas a otras inversiones, que el porcentaje de rentabilidad es superior, porque Gabriel, la agricultura si da un 5 podemos tirar cohetes, ¿no? Depende el tipo de cultivo. Sí, si te vas a grandes superficies, depende. ¿Qué estamos hablando? ¿Agricultura almeriense? Bueno, esta es la que más conocemos, pero no sé, en la extensiva, es decir, los márgenes son mucho más bajos, son bajos. O sea, por eso te digo, estamos hablando de un 1, con suerte, ¿no? Pero estamos hablando en producción o en comercialización. En los dos sentidos, porque los fondos de inversión no buscan tanto la comercialización, buscan más la producción. Porque no la conocen. Como algún fondo de inversión no está escuchando, ya te vas a cargar. A mí me dijo una vez un viejo y me dijo el que es exportador y se mete a agricultor se estrella. Otra cosa es el que es agricultor y comercializa su producto. Pero el que es agricultor y empieza con lo suyo y con los vecinos y el otro tiene posibilidades de no salir. Sí. Y el que es comercializado y se mete a productor se estrella. Y además hay casos históricos que ha sucedido eso. Llámese Ferrando, sí, llámese Pascual. Caso a lo largo de la historia de gente que ha venido de fuera que eran comercializadores a producir y no han salido las cuentas. Y los viejos del lugar, pues pero también porque tiramos de memoria y vemos esos casos que han sucedido. Porque también son sufridores, el agricultor. Además, ya no hay tantos fondos que quieran invertir en producción. ¿Ya están buscando más la comercialización? Tú tienes, por ejemplo, hay ciertos fondos que llevan porque los fondos al cuarto año ya empieza a picarle. Quinto año ya te pica todo el cuerpo. Y a partir de ahí ya no sabes qué hacer, porque el dueño, porque no nos olvidemos que los fondos de inversión son gestores de dinero, el dinero no es de ellos. Y el que le ha puesto el dinero ¿quiere productividad? No, quiere ya su dinero y su rentabilidad. Y más de 5 años, bueno, más es que no. Hay casos aquí. Y tú tienes, por ejemplo, empresas de producción, que precisamente yo la semana pasada pasé por allí y vi cómo han crecido. ¿Zona norte de Almería? Por ejemplo, estamos hablando de Qualin. Pues yo no sé si el fondo llevará allí 8 o 9 años. Y no hay cojones de venderlo. Y tienen ganica, ¿no? Y tienen ganica. O el tema de Agroponiente. Que también llevan ahí 8 años. Y han tenido que cambiar el CEO. O Herbex. Pero ese también se le complicó un poquito más el tema, por otras cosas. Bueno, vale, pero un fondo de inversión que llegó ahí y no ha podido vender. Pero sin embargo, una empresa productora de lechuga en zona norte, ahí sí el fondo triunfó como la Becrena, ¿eh? Pero aquello es casi Murcia. Bueno, también. De hecho, tiene parte de producción en Murcia. Ese chapó, ¿eh? Pero no es chapó. Totalmente, sí. Vale, pero ahí va con otro concepto. Ahí pues hay que ver que el director general de la empresa consiguió los objetivos que le marcó el fondo de inversión en 4 años. Y entonces el que compra dice, hostia, este tío consiguió en 4 años duplicar facturación. Tú no te vas. Me interesa la empresa y el director general. Entonces, depende. De hecho, hicieron muy bien. Si tenemos el caso de Herbex, pues lo de Herbex pues fue una empresa porque el propietario se quería jubilar. Y bueno, no
según parece ser, pues, no había sucesión. Tema de Grupo Niente, pues, similar, el presidente o lo que fuese, pues también estaba pensando en jubilarse ya, o el tiempo que le quedaba, no lo sé. Sí, bueno, esa gente está ahora en otra empresa, parte de la directiva o parte de esos directivos. Pero bueno, el fondo lo hizo que se fueran, ¿no? También puede ser. Y ahora pues se tiene que arrepentir más de uno. Bueno, pues hay serios comentarios. Hay serios comentarios. Yo estoy en contacto con el CEO, le pregunto que si esos comentarios son ciertos, la rumorología que hay en la calle, y me dice que no, que todo es mentira. Si él me lo dice oficialmente, eso oficialmente es lo que es. No, me refiero al arrepentido de que se hayan ido, por ejemplo, como se fue el director comercial, y muchos más gente a otra empresa de la zona. Y fíjate cómo el cambio que ha pegado esa empresa. Bueno, ha tenido que hacer obra y todo. Se le quedó pequeña las instalaciones. Al final la empresa la hacen las personas. Jorge, ¿hay fondos de inversión que hayan invertido en el sector de la planta ornamental? A ver, hay alguna empresa que ha sido bicheada por un fondo, pero nosotros no estamos todavía... Sí, a lo mejor los ratios de rentabilidad, pero no los volúmenes que buscan. ¿Qué volúmenes buscan? No, buscan volúmenes brutales, y también es verdad que le atrae muchísimo la capacidad de crecimiento que tenemos, pero bueno, ese crecimiento todavía no estamos a unos niveles de números interesantes para un fondo de inversión. Pero la planta ornamental, yo hasta donde sé, es decir, no estoy diciendo que os quede mucho dinero limpio en el bolsillo, pero sí se mueve mucho dinero, porque la inversión por metro cuadrado, y luego cuando tú vendes las macetas, 4 macetas, no sé, a 10 euros, digo 10 por no decir otro precio, son 40 euros, es decir, vosotros sí tenéis volumen. Otra cosa es lo que te puede quedar en el bolsillo. Nosotros somos súper intensivos en inversión por metro. O sea, que cuando hablas con una entidad financiera o con alguna gente sí que conoce los fondos, etcétera, etcétera, y le dan los números, se sorprende de la cantidad de inversión que tenemos. También somos un negocio muy estacional, es decir, que además lo que invertimos, y lo invertimos mucho, digamos, tiene un periodo de maduración de casi un año, o sea, 10 meses más lo que tarda en cobrar. O sea que lo de la planta ornamental es un negocio, cada negocio tiene lo suyo. Y la hortaliza lo tiene y no es fácil, pero es que la planta ornamental es lo mismo, pero con unos números que asustan. Y a los fondos no le tira mucho eso, tenerlo activo 10 meses allí criándolo. Ni quieren riesgo, pero bueno, sí le atrae muchas veces el crecimiento que han tenido algunas empresas, sobre todo de la zona norte de Almería. O sea, crecen exponencialmente. El conocimiento y el reconocimiento que tiene el mercado es interesante, y claro, ellos ven la progresión y esa progresión les atrae con esa rentabilidad que están manejando a ellos. También es verdad que ellos invierten mucho menos que nosotros. Allí, con lo que compran 20 hectáreas, aquí no te compra una. O sea que... Lo que sí, los fondos de inversión últimamente están apostando mucho por el sector industria auxiliar. Tienen ganas. Últimamente sí. Están mucho con suministro y tecnología. Suministros también últimamente ha habido una adquisición. Hay empresas que fabriquen maquinaria para empresas comercializadoras. Ahí se están pagando ya hasta multiplicadores de EBITDA por 12. Explica eso. EBITDA. Vale, explícalo. EBITDA son beneficios antes de amortizaciones y gastos financieros. ¿Y eso multiplicado por 12? Eso puede ser un disparate, Gabriel. Pues sí. ¿Y no han vendido? Yo sé que le han tirado los tiros a alguna empresa de aquí, y ellos han pensado que pueden hacerla crecer de unos cuantos añitos más y luego aplicar ese multiplicador para que la cantidad sea superior. Pero si esa gente encuentra otra compra, pues... Pero es que los fondos te obligan a que te quedes ahí. Ah, bueno, te amarran. Al equipo de dirección lo amarran. ¿Dónde está el anterior gerente el que era dueño de Herbex? No lo sé. Pues en Herbex. Ah, sí, estando...
Bueno, el primer gerente que vino de Agroponiente, lo último que yo sé es que estaba en Águila llevando una finca alquilada. Es lo último que yo sé de este hombre. Vale. No sé actualmente. Pero es que ahí este fondo, ahí yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Ahí hizo cosas que no suelen hacer los fondos. Porque los fondos lo que suelen... Vamos a ver. Yo en mi anterior etapa estuve negociando con... la Unión se puso a la venta. Uh-huh. Y ahí se estuvo negociando con algunos fondos. Y los fondos, lo que pasa es que al final el multiplicador nos pilló la crisis del ladrillo y el multiplicador que nos ofrecieron era EBITDA por 6. Y yo ese precio no quise vender. Pero lo primero que mira un fondo, lo primero que hace es una primera toma de contacto con el equipo de dirección de la empresa. ¿Por qué? Porque te decís, ¿quién acababa de manejar mis perras? Lógico, normal, ¿no? Lógico, normal. Entonces, si te convence, sigue negociando. Si no te convence, te vas. Eso está clarísimo. Entonces, ¿por qué el fondo que compró Agroponiente, el equipo de dirección, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Por qué tuvo que traer a un director general a la media hora? De hecho, nosotros tenemos un amigo que estaba de consejero en ese consejo de administración y este hombre salió corriendo porque veía gestiones que no le cuadraban. Él manifestaba, no, os estáis equivocando, y poco menos que le dijeron que tú estás chalado, y dijo, yo estaré chalado, pero aquí te quedas, hasta luego. ¿Por qué a los 4 meses estaban buscando un director general? ¿Cómo has comprado esa empresa si el director general no te ha convencido? ¿O cómo te deja engañar? Y a los 4 meses ya estás buscando un director general. Si en esa empresa había gente muy válida. Y con los problemas que ha habido en esa trayectoria de 8 años, bueno, pues eso altibajos. Ahora el último CEO, Imanol, el hombre ha intentado hacerlo bien. Yo siempre digo lo mismo. Desde el Morche, en Málaga, hasta Dolores, ahí en el límite con la provincia de Alicante, este es uno de los poquitos sectores a nivel global donde que hay que hacer esfuerzos por arriba para gastar a clientes y por abajo para gastar a proveedores. Sí, señor. Y los fondos eso no lo entienden, que hay que hacer esfuerzos para gastar a proveedores. Entonces, si tú eso no lo entiendes, no tienes una carrasca. Cambia de sector, ¿no? Invierte en otra cosa. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos en 2 minutos y luego ya pues haremos la despedida, que las despedidas lo mismo son cortas, que lo mismo es otro programa aparte. Publicidad y volvemos. Párate ahí. Muy buenas. Soy Nito y hoy quiero hablarte de un secreto canario. Es el compost majorero líquido, la potencia canaria para tus cultivos. Y lo mejor de todo, mucha eficacia y poco dinero. Consíguenos en todos los almacenes asociados a Azúcar. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola, 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter, más info en el teléfono 634 546 386 o en www.bulllifter.com. Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito. Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero, con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor.
Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora, ¿cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius Dentonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. Dentonova, tus asesores de confianza. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Información de interés para los agricultores. La maquinaria para trabajar en la agricultura europea debe cumplir normativa Euro 5 con certificado CE. Si no es así, corres el riesgo de precintado de maquinaria y devolución de subvenciones si las tuvieses. Si algún comercial te dice que no se puede matricular la maquinaria nueva, desconfía. M&S Nutrientes es una empresa nacida en la agricultura de Almería. Entre sus productos destacan 3 productos: M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power. Su uso en conjunto potencia las defensas de la planta ante virus y estrés productivo, consiguiendo que se mantenga la producción y la calidad de los frutos. Agricultor, solicite información y producto en el teléfono 635 46 5202. Bajo Plástico, con Antonio Navarro. Bueno, ya estamos de vuelta y ya sí, bueno, pues los últimos finales. Jorge, futuro del sector de la planta ornamental. En Almería me refiero. Hombre, yo creo que el futuro, yo lo veo siempre positivo. Yo soy una persona positiva. Creo que a medida que se vayan definiendo más los canales de comercialización, que hasta ahora somos cada uno un poco por nuestra cuenta, ya va habiendo más relación entre las empresas. Comercializadoras y productoras, que somos todo lo mismo. Productores, comercializadores. Al final eso se tiene que especializar un poquito. Pues no me digas que seréis capaz de montar un mercado de origen. No. Pero sería el deseo. Se ha intentado muchas veces, ¿sí? Pero es muy difícil gobernar voluntades. Es complicado. Yo creo que va a haber una selección natural en cuanto a eso. Habrá gente que se canse de comercializar y diga, pues mira, yo voy a producir, me voy a especializar en esto. Que otro me lo comercialice, porque de verdad empiezo a creer en que es una comercializadora seria y me puede gestionar el producto, y me acomodo un poco. Y las comercializadoras tienen que ser un poquito, tenemos que aprender a ser más profesionales en el aspecto comercial. Bueno, estás dejando la puerta abierta a que pueda haber un fondo de inversión que entre en una comercializadora y tire del carro, ¿no? No creo que se atrevan. No creo que se atrevan. Sí, bueno, todo lo que sea ayuda al sector, genial, pero no creo que los fondos vean de momento en nosotros un gran negocio. Bueno, pero es lo que he dicho antes, es decir, te estás moviendo por otros países y estás viendo que, porque, es decir, tú cuando has estado hablando allí con otros productores, pues no sé si italianos y tal, ¿qué te dicen? ¿Estoy tieso o bueno? No, la gente, bueno, es que tú piensas que somos productores y siempre vamos a llorar. Eso es muy difícil de sacarle la verdad a un productor italiano, a un productor. Pero bueno, en el sector se respira vitalidad, ¿vale? Se respira también necesidad de producto. Porque, como te he dicho, los costes energéticos están vaciando un poco lo que es el centro de Europa, y las comercializadoras holandesas tienen necesidad de manejar productos. O sea, ahora mismo ellos están apretadillos y nos están buscando. Entonces, pues ves que hay una salida, porque ellos dominan una parte muy importante del mercado, sobre todo el retail.
Y entonces pues tú notas que hay demanda, ¿vale? Hay nerviosismo, pero hay demanda. Pero tampoco estamos tirando cohetes. Hace falta que mejoremos mucho en el tema de costes nosotros para que de verdad seamos muy rentables. Pero entonces tiene los mismos retos que tiene el productor de pimiento, de tomate, es decir, tenéis los mismos. En vez de producir tomate, pues produce hierbajos, qué bonitos que son. Hierbajos con mucha inversión. ¿Sí? Muchísimo. Yo te he dicho unos números ahí gordos, pero que seguro que en algunas plantas se quedan cortos, ¿no? Yo creo que manejan 5 veces más de una explotación de hortícola. Yo creo que ellos están por 5 veces más en bruto. Otra cosa es lo que le quede en el bolsillo. Otra cosa es lo que quede en el bolsillo. Pero si yo, por ejemplo, manejo 100, ellos están en 500. Y eso tiene faena, ¿eh? Dice la hombre. Y luego también, pues, la estructura de invernadero ahí ya tienen que ser otras también. Bueno, es verdad que la estructura multitúnel para nuestro tipo de cultivo es muy positivo, sobre todo para el tema de las plantas tropicales, porque puedes controlar mucho mejor el clima. Pero la estructura Rasperia Magao, por ejemplo, para la dipladenia es una estructura estupenda. Entonces vamos combinando, porque el multitúnel es una instalación muy interesante, pero ya hemos visto lo que nos ha pasado con esta pentolera. Estamos reponiendo plástico. Claro, daña mucho. Antes de poner el punto final, ¿puedo contar un chisme que no has contado antes de empezar? Cuéntalo. Un señor que ganaba mucho dinero cultivando ¿qué? Un señor que ganaba sí, un señor que cultivaba sandía ahí. Sandía y poinsettia, sí. Y le iba de narices, ¿no? Le iba muy bien. Pero ya era cuando se iba a jubilar. Se dio cuenta tarde. Pero tú la fórmula te has quedado con ella, ¿eh? Sí, me he quedado con ella y no lo olvido. Bueno, señores, ¿alguna pregunta más a este hombre? Paco. No, yo a lo que viene a decir del productor, al final todos somos agricultores y todo al final nos ha pasado, y también pues tenemos etapas. Posiblemente este agricultor a lo mejor cuando hubiera echado 8 o 10 años, pues algo le habría fallado, los números no hubieran cuadrado y lo hubieran, porque por donde nos hemos pasado todos, que hemos ido cambiando de cultivo, pues viendo, porque bueno, han cambiado el mercado, han cambiado los problemas, han cambiado las historias, y al final, pues bueno, y que lo que decimos siempre, que agricultura 2x2 no son 4. No. Una anécdota que me contó Jorge cuando le hice 2 entrevistas el primer día y el último día de la feria, me hizo gracia el último. Digo, cuéntame anécdota. Dice, ha venido un señor, un empresario de Ucrania que venía buscando planta ornamental. Dice, si tú me estás comprando bombas, escopetas, y venía buscando planta ornamental. Fue que me hizo mucha gracia, ¿no? Para regalársela a los rusos. Y lo que sí es cierto, la planta ornamental, pues claro, hay plantas que a lo mejor una macetita pequeña que se ha criado en poco tiempo pues no tiene mucho valor, pero luego hay otra serie de plantas que tienen mucho valor, y a lo mejor hay plantas que tarda años en poder salir al mercado. Entonces todo eso y bueno, pues también la diversificación que siempre hemos dicho en Almería, la agricultura, pues en los años 80 hubo mucho boom y tal, pequeños productores, y al final, pues como he dicho él, profesionalización y especializarte en algún tipo de planta y demás, como ha dicho la diplademia, muy cerquita de aquí se produce muchísima diplademia, bastante, ¿eh? Yo sé que diplademia se produce muchísima y Francia es prácticamente la consumidora de Francia es la que traga de diplademia. Ya se ha extendido a toda Europa. Los holandeses, que son muy listos, empezaron también a intentar producirla allí. Sus condiciones climáticas y los precios de venta no les daban, y lo que han hecho ha sido pues programarnos a nosotros, ir copando el mercado, y eso pues ya la dipladenia es una planta en auge en toda Europa. Hay productores también en Alemania, el mercado alemán está demandando muchos productos de dipladenia, y estamos compitiendo a los italianos, que los italianos eran los que tenían ese mercado porque están más cerca y llegan con menos costes logísticos, y ya están llegando aquí. O sea que es que la dipladenia, por ejemplo, es un producto que se ha extendido de lo que era exclusivamente de Francia a toda Europa. Muy cerquita de aquí, yo siempre estoy investigando e invitando a gente que vengan a Agroradio, a Bajo Plástico y tal. Y hay un señor que produce flor cortada todavía aquí, muy cerquita de aquí, ¿eh? Te estoy hablando 1 kilómetro y pico, y no hay manera de que venga, oye. Te pasa como Iker Jiménez.
Yo siempre que le amenazan para que no vengan. Bueno, se han dado caso, ¿eh? por eso lo digo. Y hasta ahí leo la tarjeta, ¿eh? Es decir, también ha habido presiones para que no vengan personas a hablar aquí a estos micrófonos, y mucho menos que empresas que pongan dinero. En fin, no siempre le caemos simpáticos a todo el mundo, Gabriel. ¿Me explico? No me lo digas. No siempre le caemos simpáticos a todo el mundo, y el eje del mal, como yo digo, como yo lo llamo cariñosamente, yo no le deseo nada malo, para nada, todo lo contrario. Mira, el otro día estamos hablando de que cuando a tu enemigo decíale que le vaya lo mejor posible, porque así te olvidas. Porque si le va mal, está todo el día reinando en cómo fastidiarte la vida. Es que a mi enemigo le vaya 40 veces mejor que a mí. Yo me alegraría de eso, porque así me olvida. Bueno, pues vamos a poner punto final, señores, si no tenéis más preguntas en relación a la planta ornamental. Bueno, pues Jorge Solís, gerente de Soliplan. Jorge, muchas gracias por venir a Agroradio, a este programa de Bajo Plástico. Que bajo plástico no quiere decir que sea entre tomate y pimiento. Bajo plástico, todo lo que venga relacionado con la agricultura. Y que nos cuesta mucho trabajo traer a gente del sector, muchísimo trabajo. Es normal, es que somos, ya te lo he dicho antes, somos tímidos, cada uno está en su negocio. Nos falta, bueno, se está adquiriendo el concepto de sector, pero nos falta todavía un poco eso. Nos llevamos todos muy bien, somos todos buenos compañeros y buenos amigos, pero a dar la cara vamos poco. Pues debería de haber unión y hacer la guerra cada uno por su sitio. Bueno, eso también tiene su lado bueno. Todo tiene su lado bueno, porque si somos todos es que voy a meterme en un charco político, la filosofía comunista que todo igual es tal, eso te hace avanzar poco, eso, ¿o no, Gabriel? Hombre, yo estaba viendo el otro día un vídeo donde salía uno diciendo de que sobre el tema del comunismo, ¿no? Uh-huh. De las diferencias que hay entre ricos y pobres, y los países donde no hay esa diferencia, como por ejemplo en Afganistán. Pero nadie quiere estar en Afganistán, quiere estar en Suiza, donde hay diferencia entre rico y pobre, y quiere estar en Estados Unidos, donde hay diferencia entre rico y pobre. Pero donde son todos iguales, no quieren estar. Pero esos son los que nos quieren adoctrinar a nosotros, que el comunismo que hay bueno. Mucha diferencia entre los ricos y los pobres. Digo, vale, pero todo el mundo quiere estar en los países donde hay diferencia entre rico y pobre. Y sí, a ser posible, con los ricos. Bueno, pues hay gente que no, que quiere ir a trabajar, ganarse un sueldo y bueno, pues y que tenga la oportunidad de poder ser rico. Uh-huh. Bueno, pues Jorge, lo dicho, muchas gracias y bueno, pues seguimos hablando. Pues seguiremos hablando. Cuenta conmigo para lo que sea. No, al final, ¿cómo te lo has pasado aquí con los fenómenos? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, ha sido cómodo, he estado a gusto. Me cuesta hablar en los micrófonos, pero aquí he estado como en mi casa, así que bien. Bueno, nada, muchas gracias por la parte que me toca. Paco López, que muchas gracias por venir y recordar tu faceta que tuviste de empresario de jardinería. Pues sí, fue una etapa bonita, muy sacrificada, y aprendí mucho lo poco que sé de empresario. ¿Sí? Sí, ahí fue donde yo aprendí a ser algo de empresario. Pregunta, hablando de ese diseño que hiciste en su día, ¿fue porque os impusieron ese tipo de jardinería o porque vosotros decidisteis que sería la más idónea para el lugar? No, se luchó para que fuese esa que era la más idónea para el lugar. Uh-huh. Pero nos llovieron muchas críticas por todos sitios, porque todos querían pues, plantas tropicales. Palmeras, césped y todo eso. No se podía, en secanal no se podía. Y luego también se quería conservar un poco el entorno. Uh-huh. O sea, es que lo querían todo. Conservar el entorno, pero poner plantas tropicales. Entonces... Va a ser que no. Y yo quería, pues, comentar que los agricultores que se pasen por el vivero, que yo voy muchas veces por allí, y la verdad que, como dice Juanfra, y desconectas y ves otras cosas y ves otras historias, la verdad que es bonito ir allí. ¿Tú lo que quieres quitar productores de hortalizas para tener más margen tú? Vamos, ya estamos hablando de los problemas que hay, que cuesta, que yo he producido macetas y no era ni por asomo lo que él hace, que eran aromáticas y cosas, plantas de calle, que son muy gitanos, y cuesta, con trimalla, plantas, en fin. Y sobre todo con una estética, es que aquí lo que se premia es la estética. O sea, tú no puedes sacar una planta que le falten 3 hojas.
Nosotros hacíamos nuestra planta para autoconsumo, ¿no? Entonces no teníamos esos problemas que pudiera, y era para jardinería, que no era para interior ni nada de eso, que ya son otros locos. Oye, yo precisamente en el vivero de ellos he comprado macetitas de lavanda, que por cierto, son muy chulas y tufan, ¿eh? Bueno, perdón, que huelen. que huelen, ¿eh? Hombre, el tema de la aromática a mí me encanta. Lavanda, santolina, romero rastrero sobre todo, me encanta. Y la verdad que es interesante tener en la casa, el que pueda tenerlo, el que tenga jardín, es interesante. Porque... Mira, voy a contar la anécdota. Montamos por la mañana todo lo que es la decoración floral de un escenario y tal. Terminamos, nos vamos y volvemos pues una hora antes del evento ya, pues con los trajes y toda la historia. Abrimos la sala. Ostras, qué olorcico a lavanda. Fue el comentario de qué olorcico a lavanda, ¿eh? Y yo, fíjate, no había pensado en eso, había pensado en la estética, porque quedaba bien con lo que se había hecho allí, pero ese aroma a lavanda que dejó en todo el teatro, dijimos, ostras. O sea, fíjate, y era una que se compró por estética, no se compró por aromático. Paco, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Juanfran López, muchas gracias por venir y gracias por el detalle. Ya está. Me voy a permitir darle un pequeño consejo aquí al invitado. Y es que vuelvo a reiterar lo que has dicho también tú, Paco, que es que si vas allí y te metes y ves aquello, pues te sorprendes, te quedas maravillado. Entonces, yo sigo también por Facebook, la página que tenéis y tal. Y yo sí os pediría que explotarais más ese tema de las redes sociales, que es lo que te hace pues llegar a más gente y explicaros bien de que puedes ir o sea, que no tienes que comprar 25 macetas, que te puedes llevar una sola. Y es que por ahí al final ha ido un plomo muy grande y a todo el mundo, aunque tenemos nuestras hortícolas, nos gusta, como has dicho, una aromática o una simplemente exposición. Quien tiene también su jardín, pues también tiene su árbol y tal. Y entonces pues yo os invitaría a vosotros que explotaréis un poco más, porque además los vídeos que hacéis de Facebook están chulísimos por el material que tenéis. Es que se hace solo el vídeo, nada más que con exponer lo que tenéis ya se hace solo el vídeo. Entonces machacarlo un poquillo más para intentar llegar al ciudadano de pie, porque además lo tenéis enfocado así, aparte de lo que exportáis masivamente y tal, pero es que tenéis una gran tienda para eso, para la persona de pie. Pero que Agroradio también llega muy lejos. También, ¿no? Pero Agroradio es solo un día, o sea, está aquí hoy. Agroradio solo un día, anda. Solo un día. Juanfran, muchas gracias, hombre. De nada. Gabriel Barranco, que nos vemos. Pues me parece muy bien. Que muchas gracias. A vosotros por invitarme. Bueno, y a nuestra audiencia emplazarles a que sigan en compañía de su emisora, Agroradio, Radio CEL, y bueno, Radio CEL, la emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, que en estas tres emisoras es donde se emite semanalmente pues el programa de Bajo Plástico y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Pues como siempre decimos, la semana que viene más Bajo Plástico. Hasta luego. Bajo Plástico. Un programa de agricultura, entrevistas, debates, noticias y todo lo que te interesa del sector agrícola.